todas esas cuevas que tienen presencia, herencia de nuestros ancestros, son consideradas con mucho más valor que aquellas que no lo tienen. Inclusive si están combinadas con la cueva estar viva, que esa fue una de las analogías, que los procesos de disolución están pasando, las gotitas se escuchan, que son cosas que, ¿verdad? Muchas comunidades, muchas personas están bien puestas a su conservación. Pero yo creo que hay una cosa común, y es que alguien me decía en República Dominicana, cuando tú ves carita, es que esa cueva es importante. Sean todas y todos bienvenidos a Guácara Podcast. En esta ocasión conversamos con el investigador Ángel García Romero, profesor del Departamento de Geología y Ciencia Ambiental de la Universidad de James Madison en Virginia, Estados Unidos. Ángel se adentra en el campo de la etnogeología, donde emplea modelos de consenso cultural para comparar los sentidos y significados de las personas entrevistadas en República Dominicana y Puerto Rico, para así identificar el conjunto de saberes y concepciones geológicas que los lugareños imparten a sus contextos kársticos circundantes. Igualmente, este joven bayamonés investiga los climas pasados a través de las estalagmitas de las cuevas, siendo esta un área de investigación también vinculada con su formación académica en ciencias geológicas. Este episodio entrelaza una conversación virtual con fragmentos de diálogos que tuvieron como escenario actividades de campos que realizaron profesores y colaboradores en conjunto a un grupo de estudiantes de la Universidad de James Madison en enero del 2022 como parte de un curso de geología que dicha institución académica llevó a cabo en Puerto Rico. Ángel, muchas gracias por conversar con Guácara. ¿Cuándo fuiste consciente del carso y las cuevas? Yo creo que fue de un punto de vista más ambiental que yo me interesé en el carso, pero después cuando llegó este tema de las cuevas y muchas cosas ahí, fue un punto de vista más geomorfológico que me comencé a interesar. ¿Y esas primeras cuevas, Ángel, fueron, eras un niño, eras joven, universitario? Yo diría que mi primer cueva, primera cueva que yo entré fue Cueva Los Gemelos en Cabachuela. Ya me presentaron ese ambiente a un nivel profesional y académico, y también a un nivel, yo diría que cultural. Por esa fue mi primera cueva, las Cabachuelas, Los Gemelos en las Cabachuelas. Ángel, me hablaste de tu formación académica y me dijiste que tienes estudios en ciencias ambientales en Puerto Rico, te trasladas a los Estados Unidos y haces una maestría en geoquímica, que sospecho que la relación es menos directa con seres humanos, es más bien probablemente con aspectos geológicos y el hardcore de una cueva, o sea, los elementos físicos, y concluyes estudios doctorales en geología, en etnogeología, donde tu centro de estudio ya son seres humanos. Y ahí hay una transición interesante que te mantienes en el carso, te mantienes en las cuevas, pero pasas de estudiar las piedras o las cavidades como su estructura a estudiar las comunidades en los medios aledaños a las cuevas. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se da esa transición en ti? Es en papel, ¿verdad? En tinta, en papel, se ve como una transición un poco, como lo que dicen, una vuelta en U. Parte de cómo yo fui presentado a esa primera cueva, esas primeras cuevas en general, fue de un punto de vista cultural. Y yo tengo que hablar ¿verdad? Del que fue mi profesor, doctor Manuel Acevedo, cubano geomorfólogo. Sí, yo lo puedo explicar a él físicamente. Yo creo que físicamente hace mucho sentido muchas cosas que él hacía. ¿Verdad? Su acento bien fuerte cubano, una barba bien grande, bien frondosa, blanca, siempre con su sombrero. De la época de la Revolución, se habla, tenía fotos en su oficina con gente de la Revolución cubana. Pero una de las cosas que él tenía bien metido en su corazón era lo que era esa intersección en su punto de vista, intersección precolombina de nuestros ancestros con las cuevas, ¿verdad? Pero cuando yo me voy a la Universidad de Vermont, obviamente yo dejé todo eso atrás, ¿verdad? Toda esa investigación con él. Pero ya ese pensamiento
estaba comenzando hacia ahí. Entonces, cuando yo me moví a la Universidad de Vermont, yo estaba estudiando azufre en su forma elemental de fuentes hidrotermales, enfocándome en lo que es el Parque Nacional Yellowstone, el supervolcán. Yo me recuerdo bien que yo me di una escapadita, ¿verdad? Porque mi advisor de maestría no sabía, pero yo dije que me fui de vacaciones un fin de semana, pero yo me fui por una conferencia y entonces a presentar mi trabajo. Pero, ¿verdad? Por otras razones me escapé. Y entonces yo era la única persona que estaba presentando de geoquímica y entonces mi advisor, que después se convierte en mi advisor, ¿verdad? En mi supervisor de doctorado, era el único geoquímico también, con un pedigree, tú sabes, fuera de liga. Estamos diciendo, el tipo hizo Caltech, MIT, una cosa bien loca, pero hace 25 años él estaba interesado en esta pregunta entre procesos geológicos y cómo esos procesos geológicos pueden ser una mejor interpretación cuando muchas veces son teorizados y dentro de un marco cultural. Y eso para mí, cuando él me dijo eso fue como que, ¿sabes? Se me explotó la cabeza. Yo como que, espérate. Un tipo de Caltech, MIT, pensando en estas cosas, tú tienes que hacer algo súper brutal, ¿verdad? Porque como una mente que se desarrolla tanto en lo que la ciencia interdisciplinar, lo que es geociencia, la geoquímica, que es mucha, ¿verdad? Interdisciplinario, puede enfocarse en esto y ahí fue que empezó el interés, esta pasión. Y entonces cuando tú te pones a ver que tú puedes desarrollar, tú puedes elevar tu pensamiento a estas cosas, ¿verdad? Que llamamos etnogeológicas, que en algún punto estaremos hablando de ellas, cuando tú estás preparado, bien preparado en otros aspectos de la geociencia, como yo en geoquímica, suena natural, ¿verdad? Y sacar, muchas veces es lo que mucha gente me pregunta, ¿quién hace la ciencia? ¿Verdad? ¿Quién practica ciencia? Es el ser humano. Y sacar de la ecuación el ser humano para hacer una ciencia objetiva, estéril, muchas veces eso es lo que le falta de vuelta para volver otra vez a contextualizarse y volver a ser otra vez objetiva y todo eso. Y lo que siento, Ángel, que lo que puede parecer para mí como un cambio que uno podría pensar, bueno, pues le dejó de interesar el aspecto físico de las cuevas para darle una mirada más social. Tú lo que me estás diciendo es que no, es que es una conexión. O sea, lograste encontrar a alguien que hizo esa conexión y que tú dijiste, mira, si lo hizo él, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no puedo traerlo yo a mi interés? Sí, mucha gente me pregunta, no, es que tú tienes un grado, ¿verdad? En antropología, qué sé yo, y yo, pero es que yo no tengo ningún grado en antropología. Yo tengo algunas clases en antropología, pero lo mío es muchas veces la interpretación, que como tengo una buena conceptualización y me he empapado mucho en la teorización de muchos procesos geoquímicos y procesos que se dan en el calzo, es muchas veces fácil el aplicar conceptos de índole antropológico a lo que es este conocimiento, porque es como saber español e inglés. Tú sabes los dos idiomas y no necesariamente tú hiciste un grado de bachillerato en inglés. Hay gente que lo hizo y son buenísimos en inglés, ¿verdad? Pero hay muchas veces que con el inglés que uno aprende durante el proceso, tú te puedes bandear bien. Así es que lo comparo. Ángel, y tomando en cuenta que tu grado doctoral es en etnogeología, ¿podrías definirlo para efectos de las personas que nos escuchan, que no necesariamente conocen el concepto? Mi grado doctoral es en ciencias geológicas, con una concentración en etnogeología, que voy a explicar ahora, y la otra en geoquímica. Etnogeología, como yo lo he definido en mis manuscritos y cada vez que doy una conferencia y todo esto, es el estudio de una situación geológica dentro del marco cultural de una comunidad o sociedad en específico. Es decir, comunidades viviendo aledañamente, es decir, comunidades aprovechándose de recursos que vengan de esa situación geológica, tomando algún beneficio de esa situación. Pero hay una definición que es la que yo también proveo, es literalmente estudiar situaciones geológicas desde una perspectiva y un marco cultural. Porque eso nos provee una parte que estamos desconectados. Y te explico por qué. Cuando nosotros estudiamos geología, no es por el punto de vista saber
Ay, mira, la gente que vive al lado de un volcán le llaman, yo no sé qué nombre al volcán, y estos son cosas que están desarrollando en el volcán, ¿verdad? Cosas culturales, ceremonias, cosas así. Pero es el punto de vista que trae el constantemente estar observando de forma directa o indirecta ese fenómeno geológico. Aunque nosotros hablemos del caso, por ejemplo, tú hables del caso todo lo que tú quieras. Tú haces estudio por 10 años de afloramiento de agua que venga del lugar. Tú haces todo eso, pero nunca va a ser tan robusto como estar allí mirándolo y observar y observar. Y eso es una de las cosas que la etnogeología trae consigo, que trae, en muchos casos, no siempre, pero trae consigo, dentro de este marco cultural, de esta situación geológica, una extensiva y robusta observación y explicación en términos familiares, ¿verdad? Culturales, pero observación y explicación de esos fenómenos geológicos que pueden ser adoptados en otras investigaciones de otros índoles interdisciplinarias en geología. Claro, y sobre este tema, Ángel, tienes un estudio publicado acerca de un estudio de las comunidades del Carso donde haces una comparación o estudias dos poblaciones de Carso, una en la República Dominicana y la otra en Puerto Rico. ¿Cuál es la relevancia de estudiar ambas poblaciones y por qué situarlas en el Carso? Es relevante en varios ángulos. El primer ángulo es, se ha dicho por mucho tiempo y se sigue diciendo, no es que yo publique este artículo y se dejó de decir, pero se sigue diciendo que el conocimiento que la gente tiene a nivel de comunidad, ¿verdad? Esa gente que nunca fue a escuela graduada, esa gente que nunca, muchos de ellos no terminaron escuela superior, ¿verdad? No es un conocimiento que se debe de tener en cuenta cuando estás haciendo investigación. Este es la parte que yo encuentro problemática. Muchos científicos van a esas comunidades, o al de ellas sea, no incluyen a los miembros comunitarios en esa investigación, se llevan el conocimiento que recogieron, se llevan algunos recursos que recogieron, toda la relevancia, y la gente ni se enteró, ni hablaron con ellos, ni fueron investigadores, ¿verdad? Ayudaron en esta investigación ni nada. Y una de las cosas que la pregunta base era, pero ¿qué conocimiento tienen ellos para aportar? Y entonces comenzó esta investigación, yo tratando de buscar cuál era un ejemplo que sabemos que está bien establecido en cuestión de relación con una situación geológica, en el cual podemos una pruebita a ver si esto si es real, ¿verdad? Si el conocimiento que la gente tiene acerca de una situación geológica es real y qué tanto se esparce. Y cuando yo miro la área del Caribe, Reguiel en su charla, y esto, ¿verdad? También está escrito en las crónicas de Ramón Pané, que él dice que la gente, muchas de las creaciones de historias de creación de lo que es el hombre y la mujer taíno, ¿verdad? Y toda esta gente precolombina de esta área, empieza en Carso, está situada en el Carso. Inclusive, se dice que en una región, una gruta, ¿verdad? En una cueva de la región Caunao, en lo que es la Española, hay una cueva que se llama Casibajagua, que es donde tú y yo salimos, y, ¿verdad? Y nuestros hermanos y nuestras hermanas boricuas, y entonces toda la gente fuera de nuestro núcleo familiar salió de una cueva que se llama Amayauna. Lo que me da a entender es que además de ser un recurso bien importante a nivel de agua y de cosas que se sacan de ahí, de naturaleza, de bosque, de aire puro, también es una situación, que esa situación geológica está dentro de quiénes somos, ¿no? Inclusive tú tienes que acordarte de esta frase que te conozco, ¿verdad? El nombre de tu podcast, te conozco desde el tiempo de la Guácara, ¿verdad? Que te conozco desde aquel momento, que la interpretación, y te conozco desde el momento de la creación, que tú y yo salimos de la cueva. Estando en Puerto Rico, frente a la entrada de una cueva con petroglifos y rodeado de estudiantes universitarios, Ángel le resume fragmentos de las crónicas de Pané y les explica cómo las personas de los medios circundantes a las cuevas se vinculan con estas y a su vez le imparten características antropogénicas. Ramón Pané
that he was describing that in one of the islands of the Caribbean, he was mentioning the Hispaniola, right? That island that is covering Haiti and Dominican Republic right now, but it used to be called Haiti, the land of the high mountains. They were talking about that there were two caves, one Casibajagua and one Amayauna. From Casibajagua, the people from the islands came from one of it, and Amayauna other people came from it, right? But one of the, I was mentioning, if you remember, we saw this in Cueva del Indio yesterday, that one of the purpose of one of the people who were guarding one of the caves, it was to be there all the time. And from time to time, this person, was going away and then returning back, going away and then returning back, until one point the spirit say like, no, you're gonna stay there forever, right now, guarding. And this is another reason that we find, one of the interpretations that we find this type of caritas, also they call it in Dominican Republic, in front of the caves. And one of the studies that I was doing in the Dominican Republic in Puerto Rico about ethnogeology, culturally framed geological knowledge, it was telling me that not only caves are kind of like female entities, you will find breasts, right, in the form of stalactites. You will find newborns in the form of stalagmites, and you will find them getting together in the form of columns. That's one analogy to explain. But we're relative, right? We're relative of this rock. The people from these islands are relative from these rocks. And actually, one of the things that we're going to be seeing is the term that caves are alive. The process of dissolution, the deposition process, the growing of speleothems is happening. And that was something amazing that we found, right, in that study, that one, people still are feeling that we're relative to these places, and two, that they are living ongoing process that are happening over here that are worthy to conserve for next generation. So Miriam, you can lead us now inside of the cave. Regresamos al estudio del modelo de consenso cultural en contextos cársicos entre Puerto Rico y República Dominicana. Esta fue una idea que desarrollamos y de un punto de vista de lenguaje, de un poquito etnocultural. Vemos que República Dominicana y Puerto Rico han ido creciendo bien cerquita uno del otro. Sabemos que nosotros tenemos una influencia mayormente americana por mucho tiempo, ellos no, pero quisimos decir, ok, desde antes de que ellos fueran los países que son ahora, se va desarrollando todo esto de lo que es el cáncer, y entonces decidimos probar, ok, vamos a aplicar esta prueba de etnografía de campo y vamos a ver qué es lo que sale. Lo que salió de ahí fue bien interesante, y hay una forma de mirar y observar, más que mirar, observar y explicar el cáncer, que son bien parecidas entre los dos países. Y ahí es que está uno de los resultados, que es la explicación de cosas que pasan dentro de las cuevas, que las cuevas están vivas, las piedras están vivas, las piedras paran, ¿verdad? Y eso como analogía a procesos geoquímicos de transportación de carbonato de calcio entre las estalactitas y las estalagmitas y muchas otras cosas más. Y Ángel, en el caso, ahorita mencionaste que tú estudiabas las comunidades y que las mirabas desde un punto de vista integrado o desde el interior de las comunidades, y eso pues te establece en un primer plano con las personas que estás entrevistando, que tu estudio tiene dos fases, y uno era pues como unas entrevistas previas, unas conversaciones previas, y luego la redacción de un cuestionario, y volvías a las comunidades, volvías a las personas y hacías las preguntas con relación al cuestionario en ambas poblaciones. Surgieron mitos que tú digas, mira, es que esto que me dice una persona en Vega Baja o una persona en Atillo es lo mismo que me dice alguien del Carso dominicano, en los Haitises o en algún sitio que tú lo hayas estudiado allí. Sí, hay una que no salió en ese artículo, ¿verdad? Porque, como tú dices, hay una serie de pasos, ¿verdad? Y lo que esa serie de pasos te dice es que tú tienes que establecer una relación con la gente y tú tienes, para que ellos se abran, ¿verdad? A hablar contigo y tú tienes que aprender, punto. Cuando tú miras nuestro estudio, aunque duró cerca de 3 años, es un estudio corto en comparación de los estudios de etnografía de campo, que los más cortitos duran 10 años. ¿Sabes? Es esta persona que se va a vivir esa comunidad por 10 años a aprender, y quizás un antropólogo vea mi estudio como que, ay, este loco fue allí 3 años
adentro y afuera y él se cree que puede hablar. Pero una de las cosas que yo no pude capturar en el cuestionario, lo que se llama el cuestionario de consenso cultural o Cultural Consensus Questionnaire, es una comparación bien interesante que la llevé a preguntar en mucha, como el 90% de la gente que yo entrevisté con el cuestionario, pero no lo pude incluir en el cuestionario, porque no era válido para discutir, pero era cómo tú describes lo que está pasando dentro de una cueva. Y esto, la primera vez que yo lo escuché fue de este abuelito dominicano que en una de las cuevas del área de Higüey, entre medio de Higüey y Punta Cana, él es el que guarda la cueva, ¿verdad? Y cuando digo el que guarda la cueva, escúchame, a ellos le pusieron portón y candado a esa cueva porque la cueva tiene un valor bien importante para la comunidad en sentido de recursos. Cuando esa comunidad se inunda, esa cueva conecta esa comunidad por la cueva, esa comunidad y lo que es el principio de la playa, una playa en el este. O sea, esa cueva básicamente son como 2 millas por ahí para adentro. Y el propósito de ponerle candado y ponerle, ¿verdad? Este portón es que no pongan basura dentro de la cueva y cuando se llene esa comunidad de inundación de agua, pueda descargar libremente, ¿verdad? Eso que no está tan loco tampoco, el ponerle candado y portón. Bueno, voy para allá, él me grita de su casa, te abro ahora, qué sé yo, y me pregunta, le digo, abuelito, dame un tour por aquí, le empiezo a preguntar, ¿verdad? Y él me comienza a decir, ok, eso que tú ves dentro de la cueva, te lo puedes explicar bien sencillo. Esto que tú ves dentro de la cueva, imagínate que la cueva, que tú ves así, es como una mujer, algo femenino, ¿verdad? La cueva es algo femenino que se va extendiendo hasta, ¿verdad? Que tú no lo ves más allá de la oscuridad. Y todas esas formaciones que van bajando, él me decía, todas esas teticas que van bajando son los senos que muchos de ellos están alimentando como si fueran los bebés que están en el piso. Ahí te está hablando de esa transporte de carbonato de calcio y él le llama leche y todo. Le está pasando leche a esos individuos que son las estalagmitas, estalactitas, estalagmitas, ¿verdad? Y él dice, llega un punto en que eso, él le llamaba, esos recién nacidos van a crecer tanto que van a llegar hasta la tetica y lo que van a hacer es a la madre un poquito más fuerte. Y para mí eso me voló la cabeza totalmente porque primero, cuando tú miras la gota caer, tú no la miras para llamarle leche, tú no la miras blanca, pero como tú la miras exactamente cayendo fijamente a la estalagmita, se ve como algo blancuzco, ¿verdad? Como ese residual de la calcita que comienza a ponerse, ¿verdad? En un mineral, en todas esas condiciones ambientales que está pasando dentro de la cueva. Y también lo que me resultó bien interesante es que lo que le llamamos en la escala geológica o en la escala de tiempo humana, uno puede ver una estalagmita, una estalactita o una espeleotema en general desarrollándose, pero no a un nivel de que se vaya a formar una columna. Lo que me vino a la mente es que esta persona está haciendo interpretaciones por otras cosas que está observando dentro de esta cueva, otros ambientes, para llegar a este tipo como tú dirías, de mito o de explicación, ¿verdad? Yo me quedé con eso y comienzo otra vez a instigar este tipo de preguntas, pues muchas veces que fui, y en otras partes, cuando yo fui a Puerto Rico, este otro abuelo me empieza a decir, mira, es que las cuevas son como las vacas. Las vacas tienen, ¿verdad? Como muchas ubres que van bajando y van botando leche al piso son este tipo de conexión de algo que da vida, ¿verdad? Como lo es el ser madre, que no solamente te alimenta a través de lo que es el darte el pecho, pero también te da esta observación de que las cuevas son como un tipo de, quizá me estoy yendo en un viaje, porque nadie nunca me dijo eso, pero es como un tipo de útero, ¿verdad? Como que se está formando ahí y tú te vas a leer todas estas cosas que escribían en principio de colonización que te hablan, que te hacen alusión a esto. Para mí esto fue una de las cosas más interesantes en el cómo algo que puede ser
una clase de bachillerato, tú me entiendes, un taller de 2 semanas hablando de cómo esto está pasando, una persona te lo puede explicar en 5 o 10 minutitos tranquila, porque lo llevan observando, ¿verdad? Lo llevan internalizando completo y llega a un punto en que esto se convierte, el lenguaje que voy a usar diciendo esto es lo más natural para mí, para decirte. Y cuando tú lo miras de un punto de vista también un poquito más para atrás, en geociencia no tenemos representación de gente como nosotros en la geociencia. Y muchas de ellas, si tú miras uno de los artículos, por ejemplo, puedo citarte en uno que sale del doctor Pablo Gerandi, Román y varias gente más de Ciencia PR, te habla es porque no les enseñan con cosas relevantes culturales, lo que es la ciencia y la geociencia, y en verdad a mí no me importa, porque eso es cosa ya de la gente que está interesada en ciencia, y es como que cuando tú le hablas en lenguaje que ellos pueden entender, ¿no? No es hacer el lenguaje, bajarlo, ponerlo tonto, es un lenguaje que va mucho más allá, es como un puente que tú puedes, el inglés y el español, ¿verdad? Manejarlo de una forma en que tú puedas hacer el contacto primero en su lenguaje y después que tengan contacto. Y esto no es tan difícil, pues por ejemplo, cuando te explican que las corrientes marinas son como un sistema de eje y de esta correa que va movilizando las temperaturas alrededor del planeta, los nutrientes y cosas así. Pero y aquel que nunca ha visto una correa de eje y qué sé yo, ¿qué tú le vas a decir? ¿Qué ejemplo tú vas a usar para explicarle lo que es? Hay que usarle algo que ellos entiendan, ¿no? Recientemente salió publicado un artículo del cual eres coautor que creo que precisamente habla de esto, ¿no? Y tú das un ejemplo situándolo en el cinturón de Carso de Puerto Rico, o lo planteas como que la manera de explicarlo y de traer la ciencia, creo que mencionas la ciencia, la tecnología, creo que es un concepto STEM en inglés, Ujú. que me parece que está muy cercano a esto que estás mencionando ahora. Sí, hay un sistema que se hizo varios años atrás en los Estados Unidos, que es lo que se llama el estándar nacional de la ciencia. Lo que busca es que todo aquel que está en grado 10, por ejemplo, que todo aquel que está en grado 11, que todo aquel que está en noveno, que todo aquel que está en octavo, se mueva alrededor de la nación completa en los mismos puntos cognitivos a la misma vez, ¿verdad? En un proceso de integración, accesibilidad y también pues, incrementar un poquito la diversidad de lo que es la ciencia. Y lo que nosotros argumentamos en ese artículo es que cuando tú utilizas conocimiento que es familiar, lo que se conoce el place based, es que es basado en la localización, lo que hace es acelera ese proceso de los estándares porque tú utilizas conocimientos que tienen sentido para la gente. Es como que en esto, ¿verdad? No lo discutimos ahí, pero hablamos de cuando estábamos escribiendo el paper, nosotros decíamos, como tú miras a Puerto Rico, te empiezan a hablar del caso, tú abres el libro de texto, mira, Mammoth Cave en Kentucky es un sistema kárstico, pero abre la ventana, ¿sabes? Vete afuera, dale a entender esto, porque en este punto no es que sea más fácil o que sea más difícil hacer esto, pero hay mucha teoría que se desarrolla que como tú desarrollas este tipo de educación, tú haces una educación que es más sustentable porque ahora tú le enseñaste con un ejemplo que no está atado a unas páginas, está literalmente cada vez que esa persona, los papás en octavo los lleven al cine, por ejemplo, y vean esas montañas, se van a acordar de qué es lo que está pasando en esas montañas que me enseñaron en esa de clase. Pero ahora déjame contarle a mi amigo Manuel lo que yo aprendí en la escuela y es una forma de educación bien sustentable porque tú sigues repasando y también sigues enseñando a los demás. Y eso es lo que discutimos en ese artículo. Curiosamente, tú en el estudio mencionas también, Ángel, que habían cosas que tú llevabas como una preconcepción. Algunas de ellas cambiaron cuando estabas haciendo el estudio en el campo. Sí, muchas de ellas, inclusive muchas de las visitas, es lo que se llama el educarse en el tema. Muchas de estas cosas no están escritas todavía y la mejor educación es constantemente hablar, ¿verdad? Es compartir una tacita de café, es ir a visitas de campo con los participantes. Yo te digo la verdad honestamente, todo lo que se encontró en este estudio para mí es, siendo yo un puertorriqueño, siendo yo soy un poquito más de Bayamón, de la parte que está un poquito lejos del Carso, pero
bien cerca de lo que es el calzo norteño, yo nunca había escuchado estas cosas. Inclusive, yo me río porque como en el 2018 nos llevaron, yo estaba dando una conferencia en la UPR de Mayagüez. Mi parte, en vez de ser una conferencia dentro de UPR Mayagüez, nosotros la cuadramos que sea dentro de una cueva. Habían gente de Estados Unidos, gente del sistema de UPR, mucha gente, de verdad, de muchos lados. Empezamos a hablar de este conocimiento geológico, etnogeológico. Y uno de mis colegas se adelanta para abrir una caja y recolectar todos los cascos de todo el mundo. La persona que está guiando la guagua se levanta de dormir y le dice, perdóname que estaba durmiendo. Y le dice, mi abuelo y mi abuela me decían que las piedras crecen y las piedras paren. ¿Qué tan cierto es eso? Y él le dice, ¿a quién te dijo a ti lo que estaba pasando dentro allá en una conferencia? No, yo estaba durmiendo, discúlpame. Y y esta persona se me acerca y me dice, es que ese tipo de analogía está súper viva por todos lados. Y una de las percepciones que yo tenía era que solamente la gente rural, cuando digo gente rural, ¿verdad? En el artículo yo digo que ellos mismos se autodenominan campesinos y jíbaros. Es, es más bien un lenguaje para que se pueda entenderle en otra, o gente que no sea ni de Dominicana ni de Puerto Rico. Pero esa gente que es rural, que muchos de ellos tienen un tipo de autonomía en energía, autonomía en agua, o un tipo de autonomía, por ejemplo, en seguridad alimenticia. Yo pensé que eso iba a ser un poquito más exclusivo de esa gente. Y cuando me di cuenta que no literalmente es más aquellos que residen en las fronteras del Carso, pero en las fronteras cársticas comparten mucho más que la gente que solamente denominamos como más aislados. Esa fue una de las concepciones que me dio. Y otra, yo esperaba que no, que este modelo no iba a ser el mismo que el dominicano y el Puerto Rico, que iban a ser dos cosas diferentes, que inclusive uno de los dos países dijera, mira, esto es un embuste, alguien se levantita, es un embuste esta mañana. Eso es lo que yo pensaba que iba a pasar. Y de repente, cuando ponemos el modelo, que los dos países caen dentro del modelo, yo creo que yo suelté un par de lágrimas y dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pero en eso cambió mucho de mi percepción. Ángel, hay elementos antropomorfos con relación a la cueva y ese individuo, ese campesino, ese jíbaro en su entorno, pero has identificado planteamientos conservacionistas de ellos. Y cuando digo conservacionistas me refiero como esa entidad de proteger su entorno, de proteger el agua, de proteger las cuevas. Es algo de verdad que yo no sé si es un poco obvio, pero quizás todas esas cuevas que tienen presencia, herencia de nuestros ancestros, son consideradas con mucho más valor que aquellas que no lo tienen. Inclusive si están combinadas con la cueva estar viva, que esa fue una de las analogías, que los procesos de disolución están pasando, las gotitas se escuchan, que son cosas que, ¿verdad? Muchas comunidades, muchas personas están bien puestas a su conservación. Pero yo creo que hay una cosa común y es que alguien me decía en República Dominicana, cuando tú ves caritas, es que esa cueva es importante. Y las caritas muchas veces no son muy bien ni caritas, tienen otras formas, pero cuando vemos esa presencia, es como un tipo de comunicación, ¿verdad? Que unas personas quizás pusieron ahí, sí esperando que en algún punto nos comunicáramos. Y muchas veces no son cualquier tipo de lenguaje, no es un lenguaje como lo interpretamos en inglés, español, pero es un tipo de comunicación y mucha gente quiere, busca y trabaja duro para conservar eso. ¿Cómo tú accedes a las comunidades que estudiaste? ¿Cómo llegas? ¿Qué organizaciones o personas te apoyan? Y a su vez, ¿cómo tú defines las personas de estudio? Esto es guiando, metiéndote en el patio de una persona y empezando a hablar. En República Dominicana yo tenía mi asistente de campo, mi colega dominicano, aunque yo sea mitad dominicano, mi acento no es dominicano.
y literalmente a mí me veían como una persona que no era dominicana. Inclusive si mis rasgos eran bien parecidos a los de ellos físicos, mi acento no lo era y él me ayudaba a romper ese tipo de barrera que yo no venía. Yo me acuerdo los primeros días que yo iba de Cacicalao para el campo y la gente pensaba que yo venía del gobierno a buscar cosas y a hacer problemas. Y aprendí que, pues, que uno se viste un poquito más relax, que deja que mi colega me presente y cosas así. Pero honestamente era guiar por las cínsoras de todos los sitios, pasar tiempo con la gente, a muchas cuevas con ellos. Y honestamente, en ese punto, o una de las instituciones que me dieron mucho apoyo, el Museo de Smithsonian de Nueva York, ellos tenían un programa, bueno, que ya, ¿verdad? Ya pasó hace como 2, 3 años, en el cual ellos llevaban ya como 10 años haciendo cosas de mucha índole arqueológica, etnográfica, de lenguaje, para desarrollar una exhibición que se llamaba Taíno, y cuál era la sobrevivencia indigenista todavía que existe en los países del Caribe. Esa idea conceptual que tenemos de Taíno. Y entre ese proceso yo entré, ¿verdad? Y ellos me apoyaron mucho. Ellos me presentaron mucha gente de República Dominicana. Conocí muchos arqueólogos de Puerto Rico también, que no muchos de ellos viven en Puerto Rico, pero los conocía por teléfono, hablábamos por teléfono y cosas así. Gente que estaba bien empapada en lo que era el tema cultural. Fue, ¿verdad? Fue entre guiar, conocer gente, el museo, que pudimos desarrollar esto. Conversamos con Ángel en las inmediaciones del sumidero Tres Pueblos, dentro del Parque de las Cavernas del Río Camuy, luego de haber participado de una actividad de visita y recorrido al parque con el grupo de estudiantes de la Universidad de James Madison. Ángel, ¿cómo ha resultado la experiencia hasta ahora, lo que llevan recorrido con el grupo de estudiantes, y cuál es el propósito del viaje? El propósito de este viaje es, primero es un sueño hecho realidad. Yo soñaba con traer estudiantes como profesor cuando yo era estudiante de PhD en Arizona. Vine varias veces con otros grupos de profesores y ellos decían, ya, los estudiantes contigo aquí tienen que pasarla súper bien. Y eso siempre se me quedó. Seguimos intentando hasta que se me dio que vinimos. Y ellos están teniendo una experiencia muy, muy bonita. Tengo estudiantes que ayer me dijeron, yo nunca había considerado geología como un major y me gusta esto. Y primer día, ¿sabes? Llegando. Vamos a hablar después cuando se termine. Pero es académicamente algo que estoy alcanzando, pero cuando lo ponen desde el punto de vista personal, qué bonito traer gente a tu casa. Yo les decía, vamos para mi casa. Me siento cómodo. Ellos ven como uno se desarrolla con las otras personas, hablando, las conversaciones que uno tiene, las risas, los elevadores, ¿sabes? Y ellos saben que además de tener una experiencia académica, están teniendo una experiencia de vida, ¿verdad? Venir con una persona que está compartiendo su casa también. Claro, y en el caso, Ángel, tú como geólogo, la relevancia de traerlo directamente sobre el Carso. ¿Por qué tomar este lugar y por qué tomar lugares cársicos para que ellos tengan la experiencia de esta visita a Puerto Rico? Estos estudiantes son de lo que se llama la Study Abroad, que ellos van afuera a estudiar. Hay varias cosas. Nadie había mirado Puerto Rico como una opción para salir fuera del continente americano. Me explico. Un viaje a Puerto Rico es un viaje doméstico. No todo el mundo tiene que ir a Asia, no todo el mundo tiene que ir a Europa, no todo el mundo tiene que ir a Ucrania o Eslovenia o estos países para ver el Carso. Tú puedes domésticamente ir y salir del país, ¿verdad? Salir del país. Esa es una. Otra es que se convierte en un viaje mucho más accesible para los estudiantes en cuestión de dinero. Estamos diciendo que honestamente podemos ver el Carso en muchos otros países, pero venir domésticamente a un territorio americano. Y otra cosa es el reconocimiento que la persona común, y quizás estoy generalizando un poco, pero la persona común americana no nos entiende que somos también parte de esa nación, ¿verdad? Queramos o no. Y traerlos, este es lo más first hand que tú puedes ver que somos y no somos.
Y eso es una cosa que tú puedes explicarla, tú puedes poner todas las banderas, tú puedes escuchar, ¿sabes? Poner lecturas, pero es la experiencia única que es venir aquí. Y yo creo que con eso yo toco puntos no solamente de geología, no solamente de la parte que a mí me gusta también, que es la intersección entre la cultura, la geología, la gente, pero también llevar este ángulo histórico, este ángulo social, este ángulo político, porque es un ángulo político, que no van a tener otra clase que les va a dar esto. Y ahorita, Ángel, compartíamos con ellos y veíamos algo que ya hemos conversado, pero es el hecho de pertenecer al lugar o estar dentro del lugar en el que estás estudiando. Y hace muy poco conversabas con ellos acerca del Carso y lo estabas ilustrando en un mapa, pero justo estábamos puestos encima del lugar donde está posicionado el mapa. ¿Cómo interpretas que ellos se vinculan a ese proceso de aprendizaje estando propiamente en el contexto que se le está compartiendo el conocimiento? Yo creo mucho en que no que necesariamente el estudiante tiene que estar en el campo, pero si la oportunidad existe y es accesible, debería de verlo de primera mano. Yo puedo decirle el Carso esto, el Carso lo otro, el Carso esto. Vamos a Virginia, vemos Carso, es un diferente Carso, un Carso mucho más viejo, una caliza mucho más vieja. Pero venir aquí, venir al trópico, ver diferentes colores, ver cómo todo esto se asocia, ver el geoturismo, cómo se aprovecha de esto, ver la gente que es bien protectiva del Carso, ¿verdad? Esas cosas tú las puedes, como decía, tú las puedes decir, tú las puedes representar, pero tienen que verlas, ¿verdad? Claro, y Ángel, en tu caso, como profesor, como puertorriqueño, como caribeño, ¿cuál ha sido tu transición de la mirada del Carso y de este contexto hoy como un lugareño que vive fuera de la isla, pero como una persona de la isla y venir a emplear un ejercicio como profesor y como bien mencionaste como anfitrión de estos invitados? Es mi forma gentil de contribuir a una conversación que se está dando. Que una conversación entre una comunidad que se está dando a nivel nacional de Puerto Rico. Estoy contribuyendo, poniendo a nivel nacional en el continente, poniendo el nombre de Puerto Rico como un lugar para estudiar el Carso. Puerto Rico no solamente debe ser considerado uno de los lugares mejor para venir a beber, ¿sabes? Hay cosas aquí que deben ser estudiadas. Y lo más importante para mí es contar la historia como yo quiero que sea contada, desde mi punto de vista como un local. Ver documentos, literatura científica, que siempre viene un extranjero a describir lo que es de uno, es un acto colonialista que la gente viene, describen su punto de vista, hacen sus propias interpretaciones, no lo discuten con gente local y ahora esto es lo oficial. Y haciendo esto, ¿qué se desarrolla? ¿Verdad? Se cambian las conversaciones, se hace un movimiento un poquito anticolonial en ese aspecto. Pero lo otro es que desarrollamos recursos para que esas cosas pasen. Ángela Costa y yo estamos en constante desarrollo de que queremos más estudiantes de Puerto Rico participando a nivel internacional y más estudiantes internacionales viniendo a Puerto Rico a verlo. Este tipo de experiencia, una, enseñan que es posible y dos, es un piloto para que otra gente lo haga. Que hay recursos y que vengan, hay contacto, hay gente buena y todo eso. Ángel, sé que otros proyectos de los que estás trabajando tienen que ver con el paleoclima. ¿Nos puedes explicar qué es el concepto de paleoclimatología y cómo se aplica a las cuevas? La paleoclimatología es el estudio de climas pasados, ¿verdad? Eso es lo que conlleva la palabra. Tú estudias ahora mismo el clima en el presente y tú puedes utilizar mediciones constantes de temperatura, mediciones, por ejemplo, de presión atmosférica, mediciones de, por ejemplo, de precipitación, de abundancia de precipitación, etcétera, etcétera. Entonces, tú te comienzas a ir por lo que llamamos proxy, que básicamente tú haces una investigación de una cosa alterna, pero que su interpretación es con otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que llamamos proxy. Y cuando tú miras, por ejemplo, el estudiar los anillos de un árbol, es un proxy para entender
la edad del árbol y para entender también, ¿verdad? Abundancia de agua, tiempos de sequía, etcétera. Nosotros utilizamos las estalagmitas como si fuera un proxy para entender variaciones de isótopos de oxígeno y isótopos de carbono. Como tú sabes, la calcita, que es carbonato de calcio, ¿verdad? Tiene oxígeno, tiene calcio, tiene carbono en su mineral, en la formación del mineral. Los espeloteamos están formados, muchos de ellos, excepto por la estalagmita, por una formación de calcita que no es muchas veces ni constante. Es un poco problemático el tratar de entender qué viene primero, qué viene después. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de picar una estalactita por la mitad y tú vas a ver que por dentro hay muchas partes huecas, porque por ahí es verdad que baja la gota y muchas partes están lo que se llaman plug, están tapadas con otras cosas y no se sabe ni dónde terminan ni dónde comienzan. Y la estalagmita, cuando tú la abres por la mitad, es como si estuvieras abriendo un árbol por la mitad, por un poquito más, yo diría que como tridimensional. Porque como si tú te pones a ver, todas estas gotas están cayendo, están formando este laminado de calcita, y más laminado, y más laminado, y más laminado, y más laminado. Y por ende se entiende que el primer laminado es el más viejo y el último laminado es el más joven. Que se pueden tener un récord, un archivo constante, ¿verdad? No sabemos en escala geológica qué tan constante, pero por eso se utiliza, por ejemplo, modelos de años, conocemos de uranio torio, para tú poner en contexto esas estalagmitas, pero cada línea, analógicamente, como cada anillo de los árboles, nos dice en su calcita, ¿verdad? En el mineral, podemos subtraer con análisis de isótopo cuál es la fracción entre diferentes isótopos y que eso nos dice con respecto a modelos de precipitación y todo eso en ese proceso de disolución, de infiltración en la roca de la que comienza a hacer, ¿verdad? Esa gotita comienza a depositarse, tiene esa información de en ese momento, esa foto que se tira del isótopo de oxígeno y el isótopo de carbono. Entonces, cuando hacemos estas mediciones, podemos poner en un contexto de escala de tiempo con el modelo de uranio torio, cuál es el patrón de esos isótopos de carbono y esos isótopos de oxígeno que nos dan como proxy a entender pasados climas y pasados ambientes. Y en ese caso, Ángel, cuando dices pasados climas y pasados ambientes, se podría, por ejemplo, identificar periodos en los que hubo más precipitación o lo contrario, periodos de sequía, por ejemplo. Sí, muchos estudios están diseñados para eso, pero en un punto de vista, cuando tú miras precipitación en un punto de vista local, ¿verdad? Pero cuando lo miramos de un punto de vista más regional, ¿verdad? Comenzamos a llamarle monzón, que abarca muchos más tipos de precipitaciones y abundancia de agua. Y eso son muchas de las cosas que se ven. Y en especial los isótopos de oxígeno resultan ser unos buenos proxies para entender eso. Yo cada mitad de milímetro yo tomo una muestra, ¿verdad? Desde la base de estalagmita hasta el tope. Esa es la resolución que yo tengo los instrumentos para hacer, pero hay gente que hace resoluciones mucho más pequeñas. Y en esas resoluciones que es maquinaria y, ¿verdad? Y muchos instrumentos, ellos pueden hasta ver eventos atmosféricos, es decir, tormentas tropicales y cosas así, ¿verdad? Que literalmente llevaron todo ese tipo de información que fue formando esa estalagmita que lo podemos ver. Hay uno que ellos están hablando de eventos de precipitación de menos de 200 años. O sea, estamos diciendo que literalmente nuestra atmósfera, nosotros, la contribución humana para el cambio climático ya había empezado. Y muchas de las cosas que ellos pudieron ver en esa resolución no fue literalmente eso, pero pudieron ver, ¿verdad? Muchas tormentas tropicales afectando esa área.
Y Ángel, ¿has llevado a cabo este estudio en Puerto Rico o en la región del Caribe? No, todavía no. Este estudio de paleoclima lo estamos desarrollando ahora mismo, lo que es en el Valle de Shenandoah, ¿verdad? Donde yo vivo ahora mismo. Tenemos apoyándonos el Virginia Speleological Society. El, el cuerpo completo de esta organización está detrás de nosotros ayudándonos. Y nosotros estamos desarrollando ahora mismo una propuesta para hacerlo también, para hacer este trabajo en Puerto Rico, pero no desde un punto de vista solamente climatológico, pero también desde un punto de vista arqueológico también, para darle ese saborcito humano, que es lo que me gusta hacer a mí. ¿Qué consideras para escoger una cueva para tomarla como un ente de estudio desde el punto de vista del paleoclima? Es más bien la situación o la localización de esa estalagmita del punto de vista candidato para el estudio, ¿verdad? Tiene que tener una forma en específico o tiene que estar lejos de esa forma, por ejemplo, las estalagmitas que son más como abiertas en el fondo demuestran una deposición que no es tan constante, que es un poquito como más lenta. Estamos buscando más estalagmitas más recogidas, más alargadas. Muchas veces, ¿verdad? Y cada paleoclima, yo he hablado con muchos paleoclimatólogos también, tienen otra perspectiva para decir esto es un buen candidato, pero por ejemplo que tú puedas replicar con otra estalagmita, que la estalagmita esté un poquito retirada de la entrada de una cueva donde tú sabes que va a haber mucha, no de gente, pero de entrada y salida de aire y de otras cosas más. Algo como más localizado dentro de la cueva como un punto, ¿sabes? Como más constante a través de los años. Son varias cositas entre el tamaño, la forma y dónde está dentro de la cueva. So que no es literalmente esta cueva es la mejor, ¿verdad? Porque podemos ver, hay muchas cuevas que tú entras y tú, no hay ningún candidato aquí que sea bueno para esto, porque literalmente o todas son bien finitas, o todas son muy esplayadas en el fondo, o no hay, ¿verdad? Muchas aquí en Virginia se ven que hay muchas olas como de fango que entran y no dejan que las estalagmitas se formen. O sea, porque constantemente ese material, en vez de quedarse ahí, está siendo lavado y lavado y lavado y lavado y no se forman. Más que una cueva es mirar lo que está dentro a ver si son buenos candidatos. Y sospecho, Ángel, que es un poco, sé que lo has dicho en varias ocasiones y lo dices con algo de pena, pero lo que estás haciendo también para tu estudio, el propósito es cortar, te la llevas y tu trabajo es en un laboratorio, no es que le sacas una muestra. La gente que me apoya en esta investigación lo hacen con dolor en el alma, porque literalmente yo entro con una sierra a la cueva y las pico, ¿verdad? Y después las pico otra vez por la mitad y comienzo a hacer todo esto. Pero honestamente, en este tipo de conversaciones, ¿verdad? Estamos diseñando, no algo nuevo, algo que se ha hecho antes, pero estamos diseñando, ¿sabes? Volverlas otra vez donde estaban, de un punto de vista de pegarlas otra vez como una forma, ¿verdad? Que se vea normal y pegarlas otra vez entre sí, pegarlas otra vez dentro de la cueva, para que entonces el proceso de deposición, ¿verdad? Continúe ahí. Y estéticamente se vea bonito. Y nosotros damos unos cortes chéveres, yo la trato de poner fango encima, pero el que sabe, sabe. Y sabe que ahí pasó algo. Pero sí, tristemente sí, esa es la forma en que yo las pico en la base y me las traigo para el laboratorio. Ángel, muchas gracias, gracias por tu tiempo y antes de despedirnos te quería preguntar qué proyectos tienes pendientes y que estás trabajando. Pues mira, estoy trabajando en hacer cartografía digital en una de las cuevas, unos showcase aquí en Virginia. Vamos a estar, sigo cogiendo estalagmitas de esta área para hacer una reconstrucción paleoclimática. Recientemente fuimos galardonados por el National Science Foundation, recomendados para fondos para un programa de REU, Research Experience for Undergrads, un programa reconocido para estudiantes de ciencia para hacer investigación de verano, con todo pago, y va a ser el único que va a estar destinado de las cuevas y el calzo.
a todo, en todo lo que es federal en ese. Estamos bien contentos por eso y bien contentos que en nuestro lenguaje que escribimos en la propuesta estamos separando unos espacios para estudiantes boricuas para que vengan con nosotros acá en Virginia a hacer esta investigación de las cuevas y el calzo. Otro proyecto que estamos, ¿verdad? Estamos escribiéndolo, pero se está dando bien chévere, está dando a hacer esa conexión entre paleoclima y arqueología. Estamos desarrollando también en Puerto Rico. Y por último, estamos desarrollando un proyecto en Riachuelos, por el área de Cabachuelas, en el cual miembros de la comunidad están haciendo, realizando mapas ¿verdad? De riesgo de inundación y otras cosas más ¿verdad? Esa es mi parte más etnogeológica que estamos desarrollando. Un poquito de todo, un poquito de etnogeología, un poquito de paleoclima, un poquito de educación, pero el tema principal es las cuevas. Eso es lo que tiene que estar allá adentro, ¿verdad? Para yo estar interesado en eso. Mano, me alegro y te agradezco tu tiempo y me alegra que estés súper ocupado y vamos a estar muy atentos a tus proyectos y confío que esto sea la primera de muchas conversaciones que tengamos y ya sabes que en Guácara pues tienes unos amigos y dónde las personas te pueden contactar, Ángel. Si ustedes quieren contactarme ¿verdad? Por correo electrónico, es Garci de García, Garci4aa @jmu.edu. Ese es mi email profesional de la universidad. Súper, Ángel. Muchas gracias, brother. Te lo agradezco y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, Manuel, y un saludo a todos. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para que conozcan más sobre su producción Albor y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como rafael.augusto.pr. Síganos en Instagram, donde nos encuentran como Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Productores ejecutivos: Tamara González Durán y Manuel Guiva Serena. Esto fue una producción de la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, todos los derechos reservados.